Bienvenidos muchachos. Hombre, no sé si algunos o casi todos ya hemos escuchado de ayahuasca, de yagé, de honguitos mágicos. Hay personas que lo apoyan, otros que son detractores. Es una moda, realmente funciona. Es interesante saberlo, investigarlo y comentarlo. Por eso en este episodio invitamos a una persona, en lo personal lo considero un guía espiritual con alto conocimiento en la materia, y por eso quiero que le demos la bienvenida a don Jesús. Jesucito, ¿cómo estás, papá? Bien, Bobito, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Mucho trabajo. Jesús, me gustaría empezar por ahí. Todo este tema de las medicinas se está convirtiendo en una moda, realmente funciona. ¿Qué tan vacío podemos estar que tenemos que acudir a ciertas sustancias para conectarnos? ¿Realmente es necesario recurrir a ellas? ¿Cómo estamos en ese aspecto con la medicina? Además, como sociedad, yo creo que es muy importante que en este momento se esté visibilizando tanto desde el concepto chamánico hasta el concepto ceremonial, ritual, terapéutico, clínico, incluso todas las sustancias, porque pues ya se está verificando y comprobando desde el punto de vista médico que funcionan, que tienen una función específica en nuestra mente y que ayudan muchísimo. Yo creo que más que una moda o más que un estilo hacia un estilo de vida como tal, es una herramienta. Es una herramienta que está permitiéndole a las personas que están en un camino de búsqueda de conciencia y más allá de la búsqueda de conciencia, pues buscar comprender un poco más. O sea, no solamente encontrar conciencia o atesorar conciencia, sino comprender un poco más su vida y su entorno. No se trata únicamente de qué tan espiritual me vuelvo, porque mucha gente cree que el camino de las medicinas ancestrales es solamente ser una persona espiritual o buscar un camino espiritual y no, tiene muchísimas formas de verse o de integrarse en la vida de un ser humano de manera normal. Jesús, es una droga. Está considerado como un estupefaciente, como una droga. Sí, hay muchas sustancias que en este momento son categoría tipo 1 dentro del marco de las Naciones Unidas cuando fueron, digamos, fueron señaladas y en algunos estados, en Estados Unidos, se ha comprobado que, no se ha comprobado, es decir, lo que quiero manifestar es que sí, de hecho son una droga desde el contexto legal y desde el contexto social, algunas de ellas. Sin embargo, en países como el que nosotros vivimos hoy en día, pues por fortuna, el hacer ese tipo de prácticas de manera ceremonial y ritual siguen siendo parte de algo que conocemos como, o algo que legalmente está, digamos, avalado y es el uso de estas sustancias bajo los parámetros de religiosidad o cómo decirlo desde la ley. Básicamente es cuando tú tienes libertad de culto. Ok. Cuando tú desde la libertad de culto puedes practicar este tipo de ceremonias o cuando tú puedes consumir este tipo de sustancias a través de una ceremonia ritual y pues desde ese marco está completamente legal. O sea, es completamente legítimo poder hacerlo. Ok, para hacer la aclaración, Jesús que nos acompaña hoy, podríamos decir que, si me equivoco me corriges, eres experto en temas de hongo, de honguitos mágicos, psilocibina. Qué bueno sería ser experto. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque creo que llegar a ese nivel de experticia podría darnos un poquito más de... Y digo qué bueno porque es una gran responsabilidad. Podría permitirnos ampliar un poco más nuestro nivel de conciencia, Sí. nuestro nivel de certeza en muchas de las cosas que aún siguen siendo preguntas para mí. Yo considero que el ofrendar medicina, que es a lo que me dedico y lo que amo hacer también junto con mi esposa, tenemos la fortuna de poder hacer este tipo de ceremonias desde el concepto chamánico, desde el contexto ceremonial chamánico. Sin embargo, lo de menos es cómo le llamemos. ¿Sí me entiendes? Por lo menos yo lo veo así, una persona que se dirige hacia las sustancias
enteógenas como tal. Enteógenas quiere decir enteos, en ti, genos, Dios, en ti, Dios, así es como se les llama a estas sustancias como tal. En estas sustancias podemos encontrar que a través de ellas o a través del encuentro con ellas nos va a permitir visibilizarnos más quiénes somos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, hace poco que también tomaba en casa una microdosis. Solo con una microdosis pude hacer el proceso que tal vez con una macrodosis, que cuando hablo de microdosis es una sustancia muy pequeña, una cantidad de la sustancia muy pequeña. Hice un proceso que tal vez se puede presentar con una macrodosis y fue muy especial porque no lo hice con la intención de entrar como en un proceso profundo, sino pues simplemente verme y estar chévere, escuchar música, muy bonito, en familia, compartir en familia, estábamos en familia, una fogata, y en ese momento también se presentaron, digamos, como observaciones importantes sobre mí, y dentro de ese contexto pues aún hay mucho que aprender. El camino de autorreconocimiento, autodescubrimiento es un camino de maestría, ¿sí? Por eso es importante también que la gente entienda que no es un camino de ir a endiosar, porque de hecho en este camino muchas de las equivocaciones que incluso yo he tenido es que le damos todo un marco de deidad a una sustancia como tal. Eso es una de las cosas que yo he notado a veces en muchas personas que a veces pasan a ser más chamánico que el mismo chamán. Sí, O pasan a tener una idolatría un poco más extrema. sí, 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 está chévere que lo hablemos porque finalmente las formas están bien, o sea, está bien que nosotros de alguna manera nos acerquemos a un mundo que nos resuena, que nos gusta, que nos llama la atención, que nos hace sentir más cómodos con quienes somos. Está bien todo este buscar y posiblemente encontrar aquello que nos identifique, pero el identificarnos no quiere decir que aquello con lo que me identifique sea lo que realmente soy. Muchas de las cosas que yo viví en algún momento de ponerme aretas con plumas, y en algún momento, y no porque sea malo hacerlo, está Ujú. chévere, está bacano. O ponerme collares, o ponerme de pronto ropa de algún tipo, o alguna clase, o pintarme la cara de alguna clase, o no sé. Em, Ponerme una mochila que sí me gusta también, y Ujú. digo, no está mala, lo que voy es todas estas formas que nos permiten identificarnos con algo que nos hace sentido son innecesarias muchas veces. Lo más importante de la búsqueda con estas herramientas es lo que uno logra comprender desde la profundidad que hay en estas medicinas, porque finalmente se utilizan es para ir hacia adentro, para ir y conocernos nosotros mismos. Y poco de lo que se habla es de lo que se debería hablar. Es decir, yo siento que hay un gran vacío, y eso lo digo con toda la responsabilidad de llevar varios años tomando medicinas. Hay un gran vacío dentro del camino de las medicinas que cada vez me hace sentir mucho más cercano a mi propio sentir, y veo en muchos que también les está pasando, y es la búsqueda real de aquellos que llamamos, a mí me gusta llamarle el gran espíritu por la forma en la que suena, me gusta Ok. como suena, sí, me gusta llamarle gran espíritu porque dentro de eso que además también la física cuántica ha podido comprobar, y es que en cada partícula hay luz, pues digamos que podemos llamarle Espíritu Santo, Dios, digamos, como dentro de todo lo que podemos nombrar este maravilloso ser que nos habita a todos nosotros. Poco se habla en las medicinas de él, ¿sabes? Es mucho chamanismo, hay mucho chamanismo, y una visión muy, muy vertical a veces con respecto al tema de así se tiene que hacer, o así se tiene que caminar, o así se tiene que ver este camino. Y es lo que de alguna manera, pienso yo, también agrede a otros que ven este camino como algo muy esotérico, muy, muy, muy oscuro, como que esto no es de Dios, como que esto no es Exactamente. el camino de la luz, como que... Y pues digamos que si bien eso pasa y es normal porque cada quien escoge el camino que desee, yo creo que no raya este camino que nosotros vivimos, no raya con lo que realmente hace parte de la verdad. Y hay algo que para mí es importante entender a través de las medicinas, y es que cuando he sentido la verdad, cuando he vivido la verdad de lo que soy, es o siento en la vida, no necesito intelectualizarla. Es Eh, decir, ok. sigo en proceso, porque este camino es muy largo y muy profundo,
demasiado profundo, porque el camino de las medicinas tiene que ser profundo, porque entre más profundidad, más responsabilidad. Y eso es lo que la gente no ha entendido. La gente tiene una concepción sobre esto como si fuera una película mal vivida, y realmente no lo es. Realmente es un camino con unas herramientas de poder que nos permiten las medicinas ancestrales para atesorar más conciencia. Pero la gente no está preparada para la conciencia porque no quiere verse. No queremos vernos, o sea, punto. No queremos vernos. Es complejo poner ese espejo ahí de frente y ver lo que realmente podemos ser por dentro. Pero exactamente. ya ahorita vamos a hablar de ese tipo de situaciones a la que nos lleva la medicina. Pero primero te quiero preguntar, Jesús, ¿cuáles son las diferencias que hay entre tantas medicinas? Por ejemplo, escuchamos las más famosas o las más mencionadas, que es la ayahuasca, que es el yagé y que es los honguitos mágicos. Son como las tres que más... populares. Las más populares. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre ellas? Sí, digamos que... Oye, sí hay diferencias. Sí hay algunas diferencias significativas, incluso desde la forma en las que se manifiestan en la naturaleza. A ver... Partamos de algo, y es que la principal sustancia que tienen la mayoría de plantas o medicinas ancestrales es el DMT o la dimetiltriptamina, que básicamente lo que hace la dimetiltriptamina es descalcificar la glándula pineal y permitirnos observar un poco más profundo nuestro ser. Además, con otras connotaciones que tienen que ver con la disolución del ego, que tienen que ver con la experiencia psicodélica que básicamente traduce la manifestación de nuestra mente a través de nuestros sentidos, o que se profundizan nuestros sentidos a través de esta sustancia. Sí tienen notorias diferencias, hay muchas plantas maestras, como deberíamos llamarles, plantas maestras, hay muchísimas, desde el yagé, ayahuasca, ¿cierto? Que dependiendo de cada tribu o dependiendo de cada lugar digamos como de la Amazonía, tienen diferentes preparaciones. Tengo entendido que también en Costa Rica hay ayahuasca, pero no estoy completamente no soy conocedor completamente de esa información. Existe también, pues, evidentemente los honguitos, que hace parte de la familia de los DMT. También es una dimetiltriptamina muy poderosa. Y el bufalvarius, la ibogaína, que está en el África. Seguramente hay muchas, no conozco tantas como seguramente hay en la naturaleza. La mimosa también, que se encuentra en Estados Unidos y parte de México. Hay muchas plantas maestras que nos permiten ver que hay estas sustancias, y que en estas sustancias, pues, dependiendo de las culturas, tienen diferentes formatos o prácticas de darse. Porque uno también escucha que, por ejemplo, X persona hizo ayahuasca y tuvo una experiencia muy espacial, algo muy muy volado o por allá en las nubes, y escuchamos Sí. a alguien que ha practicado yagé y dice que es algo muy tierra, muy adentro, con mucho vómito, con cosas como muy oscuras. Y otras personas que han consumido honguitos mágicos y dicen que es algo extremadamente amoroso, ¿cierto? Entonces, Okay. por ahí me crea la duda de qué tantas diferencias puedan haber de una a otra. Pero ahora... Permíteme compartir algo, y es que, Uh-huh. mira, hay algo importantísimo dentro de la experiencia. La experiencia siempre va a ser y va a partir desde nuestro observador. Nuestro campo de percepción nos permite entender que esta experiencia es así. Si los honguitos es amoroso y abrimos nuestro corazón, o son sensoriales y nos permiten, digamos, entender nuestro proceso, son empáticos con nosotros mismos o con los demás, o con el proceso de los demás, y nos volvemos uno con los demás y se genera todo este estado de unidad, o incluso entendemos la vida hasta el punto en que llega a ser profético, como muchas personas también les sucede. No quiere decir que por ser así de esa manera vaya a ser siempre así, o que digamos, el yagé o la ayahuasca vaya a ser siempre así. No, hay diferentes tipos de procesos y hay diferentes tipos de experiencia, pero no podemos categorizarlo porque eso es un proceso muy individual. Es decir, a cada Okay. persona le funciona de manera distinta, o a cada persona, dependiendo de su nivel de percepción, Uh-huh. ¿sí? Las personas que tienden a ser muy rígidas o muy psicorrígidas, definitivamente la experiencia se les puede hacer un poquito tormentosa, porque además,
cuando hay tanta estructura mental, lo primero que llega a ser la sustancia es a desestructurar todo eso, para que sin esa estructura de lo que creemos que somos nos permita ver realmente qué hay en nosotros y observarnos tal y cual como somos. A veces algunos aciertan muy bien cuando no se resisten, y cuando no hay resistencia o cuando no hay pelea o cuando se desestructura todas estas creencias, ideas sobre lo que somos o creemos ser, pues nos permite ver nuestra luz y nuestra divinidad, pero también nuestra sombra y cómo podemos integrar esa sombra. Entonces, digamos que muchos religiosos le temen a esto porque siempre han peleado con, yo lo viví desde pequeño, siempre había que pelear con la oscuridad, siempre estábamos en combate y eso era importante porque es la guerra espiritual, y yo siento que eso es un pasito y un peldaño que necesitamos comprender, pero no nos podemos quedar ahí, peleando toda hora con el enemigo, porque hay que pelear y porque hay que resistir y porque hay que luchar y porque hay que aguantar. Y lo digo con la responsabilidad de estar viviendo también ese proceso y ese camino, porque creo que es mucho menos lo que tenemos que pelear y mucho menos lo que tenemos que luchar cuando realmente integramos a Dios en nuestra vida. Es decir, integramos al Creador o a esta divinidad o a lo que me gusta llamarle Gran Espíritu, a lo que todos le llamamos el Gran Espíritu, que ponernos a pelear toda la vida porque hay que pelear con el enemigo. O sea, yo entendí en algún momento que yo no necesitaba pelear con nadie. Yo lo único que tenía que hacer en mí era, digamos, seguir haciendo. En mí es poder integrar toda esa luz que sé que me habita, que sé que nos habita, que sé que en todos existe, que sé que es innegable en todos los seres vivientes de este plano terrenal, y hacerla parte de mi vida y a eso darle fuerza. Pare de contar, a mí no me tiene que vender la idea de que existe, es decir, existe el castigo o que existe la condena o que existe la lucha, la pelea, el conflicto con quién sabe qué entidad para poder encontrar la paz y la gloria de Dios. Yo creo que lo más importante de este caminar no es si tú utilizas medicinas o te lees los libros o sigues o si eres bibliocéntrico, como esta semana escuchaba con un amigo que hablaba sobre el tema, o si sigues alguna doctrina, dogma, si eres meditador, yogi, lo que sea. Lo que menos importa es el camino que tomes, en el sentido de que lo realmente importante es qué tan profundo eso se vuelve en ti y qué tan arraigado se vuelve para que sea una forma de también de avivar la luz que habita en ti y en los demás. Ese es el camino más importante. Yo creo que no hay que vivir en lucha ni pelea con nadie. ¿Eso para qué? ¿Qué tan importante tiene que ser la espiritualidad en una persona, Jesús? Está bien dicho así, o sea, tenemos que ser espirituales, hay que buscar un camino, una guía, siempre tenemos que tener una línea trazada para, para, para seguir. Yo, yo siento que sí, mi hermano. Es decir, yo siento que sí, porque yo no he encontrado razón más importante en mi vida que encontrar a Dios en todo lado. Parce, o sea, yo sigo siendo muy humano. Para ser un ser espiritual no podemos evitar nuestra humanidad. Eso sería una imperfección total. Yo creo que esta pelea absurda de todos los seres que encuentran este camino espiritual, de que hay que volverse espiritual y con todas las formas y estructuras que existen para poder serlo. No, no, hay que lavar ropa, papi, hay que hacer almuerzo, hay que ser un hombre de familia también, hay que ser una buena persona, un buen hermano, pero también hay que verse dentro de eso cuáles son los errores por corregir, y dentro de esa humanidad pues hay que aceptarla e integrarla, porque es que todos vinimos en este mundo con una información espiritual, pero además nuestra información genética también merece su lugar. Es decir, aquí hay más de 6.000, y en estos días hacía cuentas y no me daban los 6.000 ancestros. Hay más de tal vez 40.000, 100.000, 200.000 millones de ancestros que han dejado una información genética acá, y que esto tiene una cantidad de información y una cantidad de códigos que hay que empezar a observarlos. La medicina ayuda mucho, las medicinas ancestrales ayudan mucho para verse realmente desde ese horizonte, pero no todo el mundo está preparado para verse. ¿Por qué
cuesta tanto tener esa preparación o esa disposición a probar o a experimentar o a conocer este tipo de medicinas que sí, que lo primordial, lo principal que hace es llevarnos adentro, es llevar a ver esas cosas buenas o no tan buenas que podemos tener o que traemos de vidas pasadas. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar o dar ese paso para conocernos un poquito más por medio de medicinas como estas? Empecemos con algo bien importante y es ¿por qué le llaman medicinas? Medicina le llaman es porque cuando vos vas a tomar remedio porque tenés gripa o tenés tos, lo que hace el remedio es sanarte. Eso es lo que tiene que hacer en teoría, ¿cierto? Un remedio médico, clínico o farmacéutico. Cuando vos vas a tomar remedio con los abuelos del Amazonas, remedio, ellos le llaman a la medicina, le llaman remedio. ¿Qué vas a remediar? Cuando hablamos de remediar algo es porque algo no está como debía estar antes, ¿no? Necesitamos remediar algo. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza si lo que tenemos que remediar es algo que nos está diciendo que estamos atrofiados, mal, enfermos o qué sé yo? ¿Qué es lo que necesitamos remediar? Le llamamos medicina porque son remedios, venimos a remediar, ¿sí? Y ese remedio, desde la visión chamánica, pues dice uno que necesitamos observar o que necesitamos ver para que podamos volver a donde deberíamos estar sentados en nuestra vida, con lo que realmente somos. Yo creo que el miedo es porque mucha gente le da temor a morirse. Es de los principales temores, ¿no? Yo creo, a mí me da miedito. En ciertas áreas de mi vida me he visto como... Y me da miedito porque... Pues, me da miedo, porque siento que todavía no estoy lo suficientemente preparado para ese momento. Preparado es conscientemente de que sí, lo voy a... Ese suceso va a pasar. Pero no solamente es el miedo a morir, porque finalmente lo que hay es una muerte del ego, una disolución del ego, y ese es el momento más difícil en ceremonias de ayahuasca, yagé o de honguitos. Yo he tenido que ver esa situación en mí, y ahí es donde entran varios procesos de voluntad personal para poder observarlo, no resistirse. Y cuando uno muere es fascinante. O sea, dentro de la experiencia personal e individual que yo he vivido, es fascinante porque el milagro viene después. La bendición viene después. Lo que se tenía que remediar se remedia después de haber trascendido ese momento. Pero esto es muy personal, no tiene que ver con la verdad absoluta, porque dentro de mi condición como aprendiz de la medicina también me ha pasado. Siento que lo que realmente le tenemos miedo es a vivir. Y creo que mucha gente ha hablado de esto últimamente, que es realmente lo que le tenemos miedo. No le tenemos miedo a las medicinas, le tenemos miedo es a vivir, a estar vivos de verdad. Yo he tenido personas en ceremonia y una amiga muy especial que se convirtió en parte de la tribu me ha dicho, no, parce, estoy viva. Yo me siento viva. Es de las opiniones más presente de las personas que han practicado 1, 2 o 3 veces la medicina. O sea, volvían a nacer. Sí. El volvían a nacer es algo muy presente entre las personas que practican o que han practicado 1, 2, 3 veces la medicina. ¿De dónde viene eso? ¿Qué tan muerto entonces está uno como individuo para después de experimentar este tipo de medicinas uno poder decir, huevón, es que yo volví a nacer? ¿Qué es eso que estamos haciendo mal como sociedad, como individuo, como persona, como padres, como hijos? ¿Dónde pueden partir esos errores para yo poder decir después de probar una medicina como esas, poder decir, huevón, acabo de nacer? Marica, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado esos 30 años? Porque es que... Sí, es muy buena pregunta porque es muy, muy bacano eso que pasa. Hace poco mi esposa me decía algo que me hacía mucho sentido y era, mi amor, ¿qué es lo que viene a agradecer? ¿Qué es lo que nos agradece tanto a la gente si el trabajo lo hacen ellos? Y gloria a Dios, yo pienso que lo más bacano es
a mí me da satisfacción personal ver cuando la gente logra, logra reconocerse de otra manera. Es decir, yo viví en un proceso de depresión bastante fuerte por circunstancias en mi vida muy bacanas. Ahora las veo de otra manera. Y la sigo y la seguiré viendo de esa manera porque fue un momento retante de la vida. Sí, la gente normalmente a veces estamos luchando con muchas cosas, estamos peleando con muchas cosas y a veces esa cantidad de cosas están solamente acá. Pero no tenemos los mecanismos, las herramientas o la forma de poder salir de allí. En ese momento donde yo me encontraba tan dividido personalmente conmigo, pues el hallar la luz es muy difícil. Y cuando llego a las medicinas ancestrales, de nuevo, yo pensé que había llevado un caminito recorrido y realmente no. Es volver a retomar el camino para esta vez sí encaminarse. Y cuando lo hice, pues empezaron a ocurrir los milagros. Entonces muchas de las personas que van a entender eso, es glorificante porque lo que le está pasando a esa persona es un milagro, es un absoluto milagro, porque es volver a reencontrarse con ese ser amado en sí mismo, reencontrarse con lo más amado que somos y verse de otra manera. Solamente pasa cuando tú puedes empezar a disolver el ego, o tú disuelves el ego, sacas al ego de la ecuación, puedes observarte con ojos de absoluta entrega, sin ningún prejuicio y además sin ninguna forma, ni sin ningún formato, sin ninguna creencia, simplemente observando lo que eres. Y eso es absolutamente fascinante. Yo creo que no podemos hablar de qué puede estar pasando en la sociedad, sino porque finalmente cambiarla está complejo y no soy quien yo para cambiarla. Uh-huh. Es decir, he escuchado a grandes maestros diciendo como la sociedad no se cambia, el planeta no se cambia. Uh-huh. El planeta es como es. Lo único que tienes que hacer es amarlo. Y algo que te escuché este fin de semana que me parece extremadamente curioso e importante es que tú decías, yo estoy haciendo mi parte. Sí, cada quien tiene que hacer su parte. Uh-huh. Y cada quien tiene que hacer su parte desde donde le toca. No es que este sea el camino pues que tiene que seguir todo el mundo tampoco. No, a mí me gusta mi camino y yo siento que es mi parte dentro de la sociedad. Y se lo escuchaba, no me acuerdo si lo leí, porque siempre estoy adquiriendo información, no me acuerdo si lo escuché, lo leí, lo vi en un podcast, lo vi en un video podcast o qué sé yo. Y alguien hablaba sobre eso, es que cada quien tiene que hacer su parte. Cada quien tiene que hacer lo mejor que le corresponde con lo mejor que tiene y nada más. Es lo mejor que puede hacer por la sociedad. Y porque finalmente vemos una sociedad que no es la que nos correspondía a nosotros cuando estábamos chiquitos, ¿no? Nos corresponde ver esta sociedad ahorita donde están naciendo hijos seguramente con más nivel de conciencia y más elevados que nosotros, porque por fortuna somos la mejor versión de nuestros padres, pero también nuestros padres son la mejor versión de sus padres. Lo que quiere decir que los hijos van a ser nuestra mejor versión también. Lo importante de todo ello es que cada uno de nosotros haga su verdadero, se sienta en su silla y se ubique su lugar en la vida y haga su parte. Su aporte. Y su aporte. Jesús, la gran mayoría de situaciones que a veces vivimos como persona o que nos restan mucho en ciertas situaciones son los egos, el orgullo, la prepotencia. La medicina, hablando en este caso específico, los honguitos, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo nos conectan? ¿Cómo hacen que pueda uno erradicar ciertas actitudes o ciertos comportamientos que al final del día puedan hacerme ser mejor persona y poder hacer mi parte desde un escenario un poco más amoroso? Hay que hablar de algo, yo lo voy a decir en mis palabras. ¿Qué puede hacer la medicina por ti? Revolcarte. Puedes hacer eso. Y lo voy a decir en mi caso, eso es lo que pasa. La medicina te puede revolcar, pero no es porque la medicina va a coger y te va a revolcar y te va a decir es que así no se hace, porque es que muchos de los, por ejemplo, cuando se empezó a generar este tipo de tratamientos en clínicas en Estados Unidos, en las universidades, no, en el Instituto de Saskatchewan en Canadá, específicamente cuando se empezaron a suministrar sustancias
enteógenas a pacientes psiquiátricos, a pacientes con adicciones al tabaco y al alcohol, que ese era en esa época, en los años 20, el trajín del día a día, pues realmente era en ese momento donde los psiquiatras de la época querían que la persona se sintiera mal y se sintiera culpable, y pasó totalmente lo contrario. La gente se empezó a sentir bien, empática consigo mismo, feliz, dichosa, porque estaban entendiendo su proceso y por qué les había pasado. Entonces los médicos dijeron como, esto está muy raro, esto está muy loco. Puede que la medicina te revuelque, puede que una sustancia o un enteógeno como estos te revuelque, una medicina ancestral te revuelque, pero puede que no. Puede que sea completamente amorosa y conciliadora contigo y te enseñe cómo realmente tienes que verte. Y eso es maravilloso. Desde lo, desde lo científico, ¿cómo nos puede ayudar en temas de salud? Sí, claro, claro. La gente le tiene mucho miedo a las sustancias por eso. Primero tenemos que entender algo. Lo que hizo que este tipo de prácticas en otros países, en Colombia por fortuna podemos, vuelvo y te repito, hacerlo desde la práctica ancestral y desde la libertad de culto. Podemos hacer ese tipo de prácticas. Desde el uso y no el abuso, porque hay gente también que es muy aprovechadita y no, pues a veces toman 2 gramos por una rumba o qué sé yo. Como que no entienden, yo no entiendo por qué una persona se va para una rumba. A mí no me da, pues, es decir, si yo me voy para una rumba con 2 gramos, no me da, es decir, voy a gastar muchísima gasolina solamente en mi sentido del oído y tal vez en el del tacto para no ir hacia donde realmente tengo que ir, que es a verme, que además es uno de los lugares que más me gusta. Hace poco también me preguntaba un amigo de acá de la casa, ¿vos no te sentís muy solo en tu intelecto? Y yo le decía, pues yo no soy tan intelectual. Yo pensaba, yo no soy tan intelectual, pero también sé que dentro de mi intelecto me gusta estar solo. Okay. Es una parte que me gusta mucho, o sea, me la disfruto mucho estar conmigo mismo, me parece un parche. Pues, estar en mí me parece uno de los mejores planes. Pero siento que esta medicina, al ser tan mal vista, la gente le cogió miedo y le cogió respeto porque desafortunadamente cuando salió a la calle en los años 60, desafortunadamente, en algunos aspectos, lo que hicieron los hippies de la época o lo que hicieron en aquel momento las personas que estaban consumiendo en la calle era mezclarlo con absolutamente todo, y pues personas que no debían consumirlo lo consumieron. Entonces encontrabas personas haciendo orgías en la calle, porque sucedía, personas desnudas en la calle, y es porque hay personas que tienen una predisposición a lo psicótico y esas personas no pueden tomar sustancias enteógenas ni psicodélicos de ningún tipo. Entonces va a ayudarte en varias cosas. Desde la psilocibina, que es lo que más he investigado, va a promover la neurogénesis de nuestro cerebro. Todo el mundo habla de neurogénesis porque es lo más importante según algunas personas, ¿cierto? Y finalmente la ciencia ha permitido entender que se crean neuronas y se transfieren a las partes donde se hallen necesitadas en nuestro cerebro. También estimula la neuroplasticidad de nuestra mente. Es decir, ahorita antes de empezar yo me tomé una microdosis y unos honguitos de melena de león que nos permiten también generar unas mejores conexiones y unas mejores sinapsis en nuestro cerebro. También estimula los receptores de serotonina. La serotonina es lo más importante, una de los neurotransmisores más importantes para el cerebro, que lleva desde los pensamientos hasta los recuerdos e incluso los movimientos que podemos hacer con nuestras manos, y desde el calor corporal, el ritmo cardíaco, puede tener muchísimas funciones. Mejorar la digestión, es decir, tiene muchísimas funciones en nuestra mente. Eso puede hacer la psilocibina. Y por ahí podemos irnos. La más importante para mí, la disolución del ego. Para mí. Porque muchas de las personas que van a solucionar lo externo, a una ceremonia o a comer honguitos para solucionar lo externo, no se dan cuenta que lo más importante es, lo que tú tienes que hacer es solucionar lo que está en la raíz de tu vida. Es decir, cuando tú ves un árbol seco que ya no echa frutos o que ya no echa flores, vas a ver que lo que necesitas solucionar es lo que hay dentro de ese árbol, la raíz como tal, la profundidad. Y siento que muchas de las personas no van directamente donde tienen que ir y es lo que tienen que solucionar. Jesús, ahí hay algo que a mí me parece muy curioso y que yo quiero que desde tu punto de vista me puedas dar tu opinión. Es que siempre yo he visto un común denominador en las personas que participan
tanto en ceremonias, en temas de honguitos, en temas de medicina, en conciertos de música medicina. Y hay un patrón que yo siempre he notado y me genera extrema curiosidad. Es que en la gran mayoría de veces, un 70, sino un 80% de las personas que van a estos retiros o a estos conciertos son mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué vemos que la mujer tiene esa tendencia a buscar más ayuda, o quizás es la mujer la que pueda estar un poco más lastimada desde cualquier escenario? ¿Por qué siempre hay más presencia de mujeres que de hombres en ese tipo de actividades? Bueno, somos compatibles en esa misma incertidumbre, como que ¿por qué pasa eso? Yo tengo una apreciación personal, puede que no sea verdad, y es que las mujeres tienen una tarea las mujeres tienen un campo vibracional mucho más alto que el de los hombres. Las mujeres tienen un nivel de percepción mucho más grande que el de los hombres. Las mujeres tienen un nivel de intuición, parce, serio. Es decir, yo creo que los hombres tenemos que entender mucho el camino de las mujeres. Yo crecí en una familia machista y crecí en una familia que desafortunadamente el tener varias mujeres era un parche. O sea, usted es un macho, papi, usted la tiene clara con tantas viejas. Un coleccionista de mujeres. Sí, yo crecí en ese ambiente y en algún momento también de mi vida caí en ese juego, pero no pude conmigo mismo, ni siquiera con la ni siquiera cantidad porque no eran muchas, salía con una o con la otra, o tenía una relación y le ponía los cachos a la persona y no fue chévere para mí, no aguanté con eso. No aguanté con eso porque se me desmoronó todo, eso no era yo, o sea, no podía vivir con esa experiencia en mi vida. Y lo digo no porque no lo haya disfrutado en ese momento, sino porque se hizo traumático después para mí por el daño que había causado a otros y me hice más daño a mí mismo por verme lo cruel que fui. Ahora, eso es un pensamiento muy personal. Siento que cada persona sigue en su proceso. Ahora bien, lo digo desde ese punto de vista porque siento que nosotros como hombres no nos enseñaron a honrar a nuestra madre, a nuestra mujer, ni siquiera a nuestras madres. Por ejemplo, mi mamá sí me enseñó muchísimo por el respeto por las mujeres, pero sostener conversaciones sobre el tema nunca las hubo eh, a grandes rasgos. Simplemente respeto a las mujeres, ya. Era como un tema así, pero yo siento que es porque los hombres no respetamos a las mujeres, es porque de alguna manera ellas en este rol que les ha tocado sufrir mucho más que a los hombres. Cuando digo sufrir me refiero a que les ha tocado aguantar muchas más cositas que a nosotros. Y, y hay mucho que sanar porque ellas son las que realmente vienen a sanar las familias. Es decir, yo hoy contemplo la posibilidad de tener una familia porque yo crecí sin ver a una figura paterna en mi vida, una figura paterna constante y visible. Y yo quise hacer ese sueño en realidad, cumplir ese lugar que nunca vi. Y para mí se convirtió en un sueño súper importante ser papá de una familia. Ok. ¿Sí? Y ser papá integral en una familia. O sea, que estuviéramos en una familia, mi compañera, mi niña ahora y yo. Y poder hacer de alguna manera mi parte, lo que hablábamos ahorita. Y siento que lo que vemos ahorita con tantas mujeres, justo el fin de semana pasado estuvieron solo mujeres en la ceremonia, fueron alrededor de 14 o 15 chicas. Y, y es porque yo siento que gracias a la mujer nosotros podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Parce, yo no sé cómo suene esto, pero yo siento que gracias a mi esposa, por ejemplo, yo me he vuelto mejor hombre, mejor esposo, eh, mejor papá, mejor ser humano. También tengo mis cagaditas, tengo Claro. mis errores, porque finalmente somos Humanos. humanos. Pero es por ella que me he vuelto mejor. Y los hombres nos hemos negado a que una mujer nos construya. Nos hemos negado a que una mujer nos instruya. Desde el ego. Desde la vanidad, ni siquiera desde el ego, porque hay una cosa y es que nosotros no, yo pienso que el ego nosotros no tenemos, es decir, lo voy a decir como para mí es. El ego no es que nosotros tengamos ego, es parte de una maestría. Es decir,
no quiero ser malinterpretado. Lo que quiero decir es que es una maestría que nos toca vivir a todos los seres humanos, ¿sí? Pero el ego es y no quiere, el ego es y pretende, el ego pretende ser y no es. El ego es una maestría que nos toca a nosotros los seres humanos vivir, que nos toca experimentar. Pero lo que nos permite esta experiencia a través de la maestría del ego es buscar nuestra propia luz, porque como dice Un Curso de Milagros, que es uno de los libros más fascinantes que he tenido la oportunidad de leer y sigo leyendo, uno de los propósitos de la oscuridad es ser iluminado por la luz, o sea que la sombra está allí para ser iluminada por la luz. Y también dice además que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, lo que quiere decir que como nada real, es decir, desde lo que somos, desde nuestra divinidad y nuestra integridad espiritual somos, puede ser amenazado, nada irreal existe, o sea que todo lo que nuestra mente interprete, o desde el ego nuestra mente interprete, no existe. Ahora bien, hay que poner en práctica todo lo que digo. Lo importante de todo esto es que cada uno de nosotros tiene una luz a la que tiene que apelar, y esa luz también tiene un propósito. La luz individual de cada ser tiene un propósito y no será anónima. Cada ser humano o ser viviente tiene una luz y cumple una función importante. Por lo tanto, esa luz y esa función que tú tienes es absolutamente importante para tu función o lo que viniste a hacer en esta tierra. Por eso todos estamos buscando sentido de alguna manera. Jesús, para que vayamos cerrando, mi hermano, porque es que de esto tema es lo que hay. Dos cositas para terminar. Una, ¿cómo transforma la medicina a Jesús en su vida personal como individuo? Y mensaje final para la gente. No, otro podcast, no mentiras. Sí, por Es supuesto. que nos gusta hablar mucho. Sí. Bueno, pues gracias antes porque esa pregunta no ha terminado todavía. Esa pregunta, la respuesta no ha terminado todavía. Y lo digo con la responsabilidad de ser un cosmonauta, un psiconauta y un enteogenauta, yagenauta, que considero que es la mejor forma en la que en este momento mi vida puede seguir el camino de la luz, el camino espiritual. Y ser un psiconauta tiene una responsabilidad grande, porque ves gente en la calle tripeándose y no saben para qué se hizo esta sustancia. No sabe los enormes beneficios que hay de hacerlo bien, desde una práctica responsable. Pero voy a responder a tu pregunta de la mejor forma que creo responder. Y es, nosotros tenemos que solucionar nuestras pesadillas para poder empezar a cumplir nuestros sueños. Y eso necesita una disolución del ego. Yo siento que en mi camino, hasta el momento, llevo algunas pesadillas chuleadas. Y estoy cumpliendo algunos sueños. Eso me hace muy feliz y eso me hace realmente responsable de mi palabra y lo que digo y lo que afirmo, porque finalmente vender una idea por venderla no es venderla. Yo no quiero venderle una idea a la gente de que este es el camino. Es más, me interesa que la gente piense que este camino no es el que le corresponde. Pero si en algún momento por alguna necesidad espiritual llega a las medicinas ancestrales con o por nosotros o qué sé yo, pues pueda entender lo que no es el camino de alguien, sino el camino que le corresponde a un ser humano que está en búsqueda de conciencia. Donde la encuentre es lo de menos. Lo importante es que pueda precisamente eso, cumplir sus sueños después de que se solucionen sus pesadillas. Mensaje final para la gente, Jesús. Bueno, el mensaje desde mi responsabilidad como ser humano es que no existe un camino espiritual. O sea, siento que lo más importante es que cada uno de nosotros pueda encontrar su propia maestría y que a esa maestría le haga honor, le haga sentido. Que en esta vida vinimos a cumplir un rol y una función específica y que dentro de esa función específica puede que nos tardemos toda una vida, pero lo más importante es que dentro de ese proceso construyamos el sueño que realmente queremos vivir. No te vayas de esta vida sin haber bailado todos los bailes, no te vayas de esta vida sin haber llorado todas tus lágrimas, sin haber reído con toda tu sonrisa. Yo siento que lo más importante es que no busquemos la felicidad, sino que aprendamos a ser felices. Todos los días estamos directa o indirectamente relacionados con ese propósito. Todos venimos de alguna manera a buscar felicidad.
inconsciente o inconscientemente. Encontremos esa felicidad, atesorémosla y en ese proceso aprendamos de ir encontrando esa felicidad. Creo que es lo más importante. Hombre, Jesús, te doy las gracias. No queda sino... Yo siempre le digo a la gente lo siguiente. Hombre, investiguen, lean, no me crean. Sí. Yo aquí voy a... No sé si no es una confesión porque no lo escondo. He practicado 3 veces el consumo de honguitos mágicos. Soy de los primeros que digo que volví a nacer. Y yo simplemente les hago la invitación a que lo investiguen, a que lo lean, a que se permitan. A que se permitan, y como dice la canción, de salir hacia adentro. La salida es Hacia adentro. hacia adentro. Vamos a dejar las redes sociales de Jesús por acá para que lo sigan. Jesús, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Cómo es todo el tema de la medicina? Muchas gracias, mi hermano. Nosotros tenemos una red social que se llama, bueno, tenemos en TikTok y tenemos en Instagram, Nación Apapache. Ok. Nos gusta la nación del Apapache. Y pues bienvenidos todos. Y mis redes sociales, pues también por ahí las pueden encontrar, pero si quieren seguir nuestro ideal de propósito en la vida, ese estaría chévere, Nación Apapache. Que nos sigan por ahí nos encontramos. Como nos despedimos acá cuando esto se acaba, nos fuimos. Nos fuimos, papi. Y ya estamos bien adentro. Loco, y esa micro bien bacana. Bien adentro, bien arriba. Uy, yo no sé, pero estamos... Uy, no, yo estoy... ¿Cómo te sentiste, Jesús?